Queridos hermanos, estamos celebrando este gran día de la Pascua que se llama octava, como la Navidad. Durante 8 días los textos de la misa dicen: hoy Cristo ha resucitado. Hoy Cristo, nuestra Pascua, ha resucitado según la carne. Una alegría espiritual que no la tenemos que entender solamente como una sensación, como un sentimiento, sino también como un fruto de la fe, de la razón que se encuentra con Dios y que lo experimenta. Hoy vemos a un Pedro muy valiente, que contrasta un poco con el que veíamos el viernes de la Pasión, en que lo niega 3 veces antes que el gallo cante 2. Es cierto que ya pasaron unos días, vino el Espíritu Santo y con esa fuerza Pedro sale a predicar a los ciudadanos de Jerusalén, a un poco enrostrarles: ustedes mataron al Mesías. Y también vemos en ese texto cómo desde la primera hora los apóstoles, aquellos que van encontrándose y experimentando la fe en Jesús resucitado, van viendo la Escritura, el Antiguo Testamento, lo van viendo también ya como la revelación que es de Cristo, como la plenitud de la revelación que se encuentra en Cristo. Recuerdan el Evangelio del día, ¿no? Cuando San Juan cuenta su experiencia con Pedro ante el primer anuncio de las mujeres que no encontraron el cuerpo de Jesús, cómo van corriendo. Dice San Juan de sí mismo: el otro discípulo entró después de Pedro, él también vio y creyó. Y anota: todavía no comprendían que según las Escrituras Cristo debía resucitar. Y ahora lo vemos a Pedro con este ímpetu predicando, interpretando ese salmo que también nosotros hemos proclamado ahora, interpretando ese salmo del Antiguo Testamento como referido a la experiencia del Mesías. No dejarás que tu ungido sufra la corrupción. La resurrección como un hecho, como decíamos el otro día también, que no se agota en la historia, pero que se da en el espacio y el tiempo, pero que busca el encuentro. Y lo vemos en el Evangelio de hoy, cómo Jesús se encuentra con estas mujeres y está el temor del misterio, cuando ven que no está el cuerpo de Jesús, hasta el encuentro con Él. ¿Cómo será esta resurrección del Señor? ¿Cómo será esa nueva forma de relacionarnos con Él? Y está la alegría del anuncio, sienten ese movimiento de tener que ir a anunciar. Y después, cuando se encuentran con Jesús, se confirma este sentimiento. Jesús dice: vayan a decir a mis discípulos, las mujeres, como meditábamos en estos días, que no podían dar testimonio público, son enviadas por el Maestro a ser apóstoles de los apóstoles. Vayan a decirle a mis discípulos que vayan a Galilea, que allí los voy a ver. Y también hay un encuentro negativo, el encuentro de los soldados, que se encuentran que Jesús resucitó y no saben cómo explicar, van a dar cuentas a aquellos que los pusieron ahí, seguramente también con miedo, ¿no?, de tener alguna represalia, de perder sus puestos, y vemos cómo la corrupción no es un invento nuestro, sino que ya estaba, se junta una cantidad de dinero, se les ofrece, ellos aceptan para decir que mientras dormían se habían los discípulos robado el cuerpo de Jesús. San Agustín, comentando este pasaje, dice: ¿y si estaban dormidos, cómo sabían que se habían robado el cuerpo? ¿Quiénes son los dormidos? Ciertamente que nosotros también, como cristianos y como personas de fe, nos tenemos que preguntar por la resurrección de Jesús y también tenemos que tener una explicación, pero esa explicación en la fe siempre tiene que ser el encuentro. Por eso todo este tiempo pascual vamos a ir hacia adelante, hacia atrás, meditando en estas apariciones de Jesús con personas concretas. La fe es a través de un encuentro personal. Y como la resurrección de Cristo es un hecho que se da en el espacio y en el tiempo, y entonces según eso es histórico, sin embargo atraviesa la historia, porque yo no estoy contando un punto fijo. Cristo no resucita como el hijo de la viuda, Cristo no resucita como Lázaro para volver a un mismo sistema de vida caduco que vuelve a finalizar en la muerte y desaparece. Eso es un punto histórico. Cristo viene a la vida sin fin, eso que ya vamos a ir meditando en los distintos domingos, y que en la riqueza del lenguaje del Nuevo Testamento, del griego koiné, que se utiliza para el Nuevo Testamento, hay 2 palabras: bios, que es la vida biológica, y después está la palabra zoé,
que quiere decir una vida permanente, para siempre, que es a la vida a la cual Cristo nos llama. Y que cuando en el Evangelio de Juan Jesús dice, yo soy el camino, ego eimi hodos, yo soy el camino, ego eimi aletheia, yo soy la verdad, ego eimi zoe, soy la vida definitiva, la vida esa misma que Él asume en la resurrección y que comunica a todos los que entramos en contacto con Él. Sigamos viviendo, experimentando la alegría de la Pascua, y esa Pascua se realiza cada vez que celebramos la Eucaristía. Por eso, al recibir al Señor, también sintamos, somos personas frágiles, podemos sentir un temor, espero que no sea el de los soldados, un temor como el de las mujeres ante el misterio, pero también esa fuerza que nos invita a ir y a contagiar a otros, a darle testimonio a otros de ese Jesús que resucitado se nos aparece y nos invita, ante la precariedad todavía de nuestra vida, no tengan miedo. La resurrección de Cristo es una alegría que nos invita a no tener miedo y apoyar toda nuestra vida en esa vida con mayúscula que es Él. Él es el viviente y el que nos invita a su amistad. Sigamos caminando este tiempo de Pascua, este gran hoy de la octava, con María nuestra Madre, con Santa Inés y contando con la oración de cada uno, los unos por los otros, para realmente hacer experiencia de este Jesús que vive entre nosotros. Amén.